Muy bien. Entonces aquí ya tenemos los 5 pasos de los primeros auxilios psicológicos. El primer paso es el contacto, muchachos. ¿Cómo se hace el contacto? Yo debo identificar muy bien cómo se encuentra la persona en términos físicos, ¿sí? Para ello debo hacer lo siguiente. Si yo estoy viendo que hay una persona que se encuentra en una conmoción bastante abrupta del comportamiento, donde se encuentra llorando, donde está fatigado, donde está temblando, ¿sí? Que está dándonos un poco más indicios acerca de la ansiedad, que ahorita les voy a explicar, entonces yo lo primero que debo hacer es observar. ¿La persona está sentada o está parada? Ah, que está sentada, que está tirada en el suelo, listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo primero que necesito para desarrollar los primeros auxilios psicológicos es hacerme en el lugar de él. ¿Por qué? Porque las posiciones donde la persona nos está observando desde arriba o desde abajo son asincrónicas en términos del lenguaje no verbal que puede empezar a concebir la persona y también lo que nuestras neuronas espejo están leyendo. Entonces, cuando yo estoy en una crisis y yo te veo a ti aquí parado, pues en definitiva no me siento escuchado, no me siento leído, ¿sí? Eso es lo que sucede en la cabeza. Racional o irracional, pues cada quien. Pero eso es lo que está haciendo, esa es la lectura de las neuronas espejo. Una vez yo estoy a la par de la persona, no lo voy a tocar. Ese es el primer error que las personas cometen. Tocar a la persona. Venga, ¿qué le pasó? ¿Usted está bien? ¿Se siente cómodo? ¿Está a gusto? ¿Qué tiene? ¿Qué necesita? No. Ese es el primer error que cometemos y el más grave. Eso no lo podemos hacer. Lo que debo procurar es acercarme a la persona, ¿sí? Brindarle por medio de mi lenguaje no verbal un espacio de tranquilidad, ¿sí? Si yo estoy llegando constantemente, venga, ¿qué necesita? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué cogemos? Inmediatamente la persona va a exacerbar su malestar y se va a poner mucho más ansioso de lo que estaba. ¿Por qué? Porque está diciendo, pues pucha, estoy afectando más a las personas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a sentir? ¿Sí? Y eso va a generar pues que la persona coarte su expresión de sentimiento y no tenga las herramientas suficientes para enfrentar las cosas que debe enfrentar. Muy bien. Lo que hago, primero me tengo que dar la oportunidad de observar, ¿sí? ¿Qué voy a observar? Específicamente los signos de la persona, cómo se encuentra actuando. Voy a observar desde la punta de su frente hasta la punta de sus pies. ¿Por qué la punta de su frente y los pies? Resulta que cada uno de nosotros tiene una forma completamente de exteriorizar la ansiedad o los episodios de crisis. Entonces, el examen físico, ¿qué nos va a decir? Ustedes van a empezar a observar cómo se encuentra su rostro. Está muy rojo, ¿sí? Está muy pálido, está supremamente ido, las pupilas, ¿sí? O los ojos se encuentran orbitados en el estímulo, o sea, en mí, o por el contrario, está completamente ido de la realidad, ¿sí? Punto número 2, labios. Observen muy bien si los labios se están poniendo muy pálidos o si en su defecto se ven blancos. ¿Por qué? Porque cuando una persona está atravesando por un episodio de crisis, lo primero que se afecta es la respuesta fisiológica y la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Si la persona no empieza a modular la frecuencia respiratoria, puede llegar a un ataque de pánico y se nos va a desmayar, ¿sí? Entonces, ojo con ese aspecto porque es muy importante. Entonces, en la anamnesis inicial o la verificación inicial que hago es rostro muy rojo o por el contrario muy pálido. Ojos orbitados al estímulo, labios rosados, ¿sí? O rojos o como sea, pero no pueden estar blancos o morados. Si están blancos o morados, definitivamente hay que mandarlo para urgencias. Y porque si no se les va que se les va a dar un ataque de pánico y se nos va a desmayar. ¿Qué más debo observar? Muy detenidamente voy a empezar a analizar cómo se encuentran los brazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algunos momentos hay personas que les gusta cortarse, ¿sí? O que encuentran cierto grado de satisfacción y de placer dentro de la herida. Esto es cutting, ¿sí? Esto es lo que llamaban hace un tiempo como cutting, que son en este momento autoagresiones. Entonces, debo observar muy bien cómo se encuentra esto. Debo observar manos, muy importante. Si yo estoy viendo que los dedos no tienen uña, ¿sí? Que están llenos de cueros por fuera y que están rojos porque la persona no sabe cómo gestionar sus emociones y procura hacerlo siempre con los dientes o con sus dedos,
preocúpense. Aparte de esto, si estoy observando que hay una movilidad constante o permanente en sus pies, también debo preocuparme. ¿Por qué? Porque esto hace referencia a una forma en cómo nuestro cuerpo está intentando modular nuestros grados de ansiedad. Entre más rápido sea, más ansioso está la persona. Entonces es importante que empecemos a analizar este punto. ¿Listo? Ese es el primer contacto. ¿Qué debo considerar, muchachos? Pues se los estaba poniendo en un plano muy grande, ¿sí? Donde la persona esté pasando por un ataque de ansiedad, y pues es allí donde yo debo darme la oportunidad de empezar a gestionarlo de manera eficiente y rápida, ¿sí? Observo todo esto y pum, empiezo a derivar. La evaluación. La evaluación, yo debo procurar analizar muy bien cuáles son las necesidades de la persona. Entonces, una vez yo haya establecido el rostro, una vez haya previsto que en el cuerpo y en el entorno no hay ningún tipo de factor de riesgo para la persona, me puedo empezar a centrar en qué es lo que necesita esa persona. Yo no voy a empezar a llegarle con el agua, con la valeriana, con el lapicero, con nada de estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hago esto empiezo a saturar a la persona, ¿sí? Entonces, lo ideal sería en este punto que nos demos la oportunidad simple y llanamente de sentarnos a la par con esta persona y simplemente preguntarle, ¿en qué puedo ayudarte? Esa es la pregunta inicial, esa es la introductoria. Entonces, la persona muchas veces se va a quedar callada, no nos va a decir nada. Es normal que se quede callada, ¿sí? Lo que debo procurar mientras estoy haciendo la evaluación es ir observando también cómo se encuentra su entorno. Si ustedes ven tijeras, si ustedes ven corta uñas, si ustedes ven lapiceros, si ustedes ven nosotros debemos procurar siempre evitar el mal menor a la persona, ¿sí? ¿Y cómo evito el mal menor? Distanciando al sujeto de algún tipo de riesgo, ¿sí? O si estoy en una catástrofe natural, si estoy viendo que está temblando, pues hombre, lo primero que tengo que hacer es evitar que esa persona se encuentre en un lugar cercano donde pueda empezar a afectarse. Muy bien, después de que yo ya estoy ahí sentado con la persona, lo que hago es, ¿en qué te puedo ayudar? Estoy allí sentado, la persona va a estar callada por unos momentos. Si ustedes ven que definitivamente pasa 1 minuto, 2 minutos, no nos está diciendo nada, tranquilos. Lo que necesito es que ustedes se den la oportunidad de respirar profundo y pausado, que ahorita vamos a hacer el ejercicio de mindfulness, para que así puedan regularse ustedes y regular a la persona por medio de lo que está viendo en el evaluador o en ustedes en particular. Después de tener esta evaluación, debo procurar hacer la estabilización. ¿Cómo hago la estabilización? Entonces, después de que la persona ya me ha dicho, no, vea, lo que pasa es que estoy pasando por una situación económica muy precaria y no tengo las herramientas suficientes para esto, me he sentido muy mal, estoy llorando profundamente, y bueno, el güey se suelta en llanto y comienza nuevamente el círculo. Entonces, mientras yo lo estoy observando, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entiendo completamente lo que puedas estar sintiendo en este momento. Sin embargo, necesitamos pensar de manera clara qué opciones tenemos para poder manejar esta situación. Entonces necesito que por favor me observes, ¿sí? Vas a intentar modular tu respiración como yo lo estoy haciendo, ¿sí? Vas a observarme fijamente y empieza a mirar cómo respiro yo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo en un momento. En 2 momentos, perdón. Vamos a respirar profundo y vamos a exhalar muy profundo. Eso lo vamos a hacer entre 3 a 5 repeticiones. Cuando hacemos esto, ¿qué va a pasar? Que la sangre que se encontraba en la corteza prefrontal va a empezar a disminuir y se va a ir por todo el flujo por todo el torrente sanguíneo, lo que nos va a favorecer a nosotros que la persona se ayude a regular y a autogestionar este malestar que está sintiendo. Un poco más tranquila, ¿sí? Yo empiezo a indagar. Bueno, tú me estás diciendo que tienes dificultades económicas. ¿Tienes algún tipo de recurso, otra persona a tu alrededor que te permita empezar a analizar otro tipo de ingresos a nivel económico? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago eso, lo estoy conectando, ¿sí?, con sus recursos. Yo lo estoy conectando con otro tipo de herramientas o estrategias para que él pueda gestionar su problema y no sea yo la persona que le ayude a salir de la crisis, que le ayude a salir del problema que está viviendo. Yo lo ayudo a salir de la crisis, pero no del problema, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en consideración. Y otra cosa muy importante, compañeros, si ustedes están atravesando, si hay una persona que está atravesando una crisis,
Yo debo darme la oportunidad de escucharlo, de entenderlo, de ponerme en la posición de él, pero apenas esa persona se encuentra estable, yo tengo que desligarme de esa emoción, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso también hace parte del autocuidado conmigo mismo y yo no puedo cargar constantemente con todos los problemas de las personas. Imagínense en uno que yo tengo 25 pacientes a la semana, tener que cargar con 25 problemas cuesta arriba. Eso sería imposible, ¿sí? Y sería mucho más dañino para nosotros. Muy bien. En la información es muy importante que nosotros empecemos a considerar qué recursos tenemos dentro de nuestra organización o qué recursos tiene esa persona para que pueda empezar a afrontar esto de manera diferente. Pues, por ejemplo, no, si el problema es de plata, pues entonces yo qué le puedo decir, vea, aquí en la empresa tenemos un fondo de empleados, se lo pueden descontar por nómina y así podríamos empezar a gestionar otro tipo de estrategias para que puedas salir de esta situación que estás viviendo. O no, si el problema es con la pareja, bueno, ¿por qué no buscamos de pronto la opción de que tú te des la oportunidad de empezar un proceso de acompañamiento por medio de Daniela, por medio de los otros psicólogos, para que así puedas empezar a mejorar tu calidad de vida y la relación que estás llevando, ¿sí? Entonces, en el punto de la información es supremamente importante que nos encontremos empapados de todos los recursos que nosotros tenemos dentro de nuestra organización, pero también de los recursos que tenemos por fuera de ella, ¿sí? Para así llegar nuevamente a la conexión de los recursos, con los recursos. Si yo veo que la persona tiene la posibilidad de vincularse a otro tipo de espacios, lo voy a hacer, ¿sí?